Diálogos sobre el Libro de Mormón. La traducción y los testigos del Libro de Mormón. Les damos la bienvenida a este diálogo sobre el Libro de Mormón. Hoy hablaremos sobre la traducción, la impresión y la encuadernación del Libro de Mormón. Mi nombre es Andy Hedges. Estoy aquí con mis colegas Ken Jackson, Keith Wilson y Steve Harper. Todos enseñamos educación religiosa en la Universidad Brigham Young. Para imaginarnos la escena, hermanos, tenemos a José y Emma, que se han mudado a Harmony más que todo para escaparse de la persecución en el área de Palmyra. Ellos realmente no tuvieron la oportunidad de traducir nada allí porque había demasiada gente tratando de usurpar las planchas que habían obtenido. Así que están en Harmony, Pensilvania, en una pequeña casa, solo ellos dos. Y finalmente encuentran algo de paz y tranquilidad en donde pueden hacer esto. Pienso que sería útil entender, tenemos algunas pistas en el Libro de Mormón acerca del lenguaje en el que fue escrito. Y en definitiva, yo diría que aún no se sabe lo que es el egipcio reformado, aún hoy. Nos preguntamos si tuviéramos las planchas hoy, ¿habría alguien en el mundo que pudiera traducirlas? Tal vez ya no tendría sentido. Hay muchos traductores inteligentes. La evidencia que tenemos sobre el lenguaje en el Libro de Mormón es bastante limitada y por lo tanto es difícil decir si se pudiera hacer algún esfuerzo por traducirlo. Nefi empieza su propio relato en las planchas menores diciendo, y escribo este registro en la lengua de mi padre. ¿Y se refiere al dialecto judaico de los hebreos que se hablaba en esa generación? ¿O estaba hablando acerca de algo diferente, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios? A mí me parece perfectamente claro. A usted le parece claro, pero a mí no. Más adelante, Moroni nos dice, en Mormón capítulo 9, al principio del versículo 32. Y he aquí, hemos escrito estos anales, según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado. Así que quizás aquí, y posiblemente hasta en un relato de Nefi, estemos hablando de los caracteres. Y eso es diferente. Hay una diferencia entre el sistema de la escritura y el lenguaje que representa. Así dice, en los caracteres llamados entre nosotros egipcio reformado, y lo hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Esta escritura está en Mormón 9:32. Así que parece ser que el lenguaje evolucionó a lo largo de los siglos, al igual que la escritura. Por tanto, quizá el egipcio reformado de la época de Moroni no hubiera sido legible a sus antecesores. Realmente no lo sabemos. Es un verdadero híbrido. Aparentemente sí. Es una combinación. Él nos dice que si las planchas hubieran sido lo suficientemente grandes, las hubieran podido escribir en hebreo, y así se hubieran escrito más claras. De modo que el hebreo debió ser el lenguaje hablado, pero no el lenguaje usado al escribir. Claro que eso también habría evolucionado a través de más de 1000 años. Kent, no soy un experto en hebreo, pero hay académicos que encontraron hebreo en el Libro de Mormón. Así que la sintaxis es hebrea. Claro. Podríamos decir que no importa cuáles sean los caracteres. Sí, hay numerosas pruebas del hebreo aquí, incluyendo formaciones gramáticas llamadas objetos cognados. Yo he soñado un sueño, lo cual no es un buen nivel de inglés. Otro ejemplo sería el sí y, el hebreo bíblico, que en el equivalente en inglés sería sí luego. Una frase condicional. Una frase condicional, si esto, entonces esto. En hebreo es sí y. Hay ejemplos en la edición de 1830 que se editaron luego en inglés más fluido. Sí, porque en las primeras ediciones el inglés que se usó no era el más correcto, pero en las ediciones posteriores hasta la de 1831 se hicieron correcciones para que tuviera más sentido. Había 14 de ellos en el original, en la edición de 1830, Sí. antes de que José los corrigiera. Creo que leí todo lo que José Smith escribió, y él nunca usó esa clase de sintaxis. Qué interesante. No es de él. Sí. Entonces, el estilo lingüístico habría sido un posible factor de compresión, ¿verdad? Me refiero al número de palabras que se usan en hebreo y en inglés. Por lo que he visto, hay una relación de 5, 6 u 8 palabras en hebreo por una en inglés.
Es cuestión de densidad. Al menos ese es el caso con el Libro de Mormón, cuando se compara el hebreo con el inglés. Bueno, sea cual fuera el caso, es que el sistema de escribir parece que se desarrolló con el propósito de hacer el texto lo suficientemente pequeño, Sí. como para que un joven sano como José Smith pudiera cargar con las planchas de metal, Correcto, porque de otro sí. modo pesaría mucho. Las planchas y las demás cosas hubieran sido un problema en cuanto a lo grandes Claro. que hubieran sido. Y la presión era acumular la mayor información posible en la menor cantidad de espacio. Esta era la presión que tenían, así que adoptaron este sistema de escritura que les permitía hacer esto. Lo principal en la traducción es que todo esto no se hubiera logrado sin el don y el poder de Dios, lo cual es tal como describe el profeta, que finalmente se llevó a cabo. Exacto. Pues esto nos lleva... Así que él se vio aquí con el texto... Quiero decir, él es un joven y tiene un texto delante de él que nadie en el planeta podía leer. Y él tiene la responsabilidad de traducirlo. Y sé que pueden imaginar la dificultad, lo difícil que debió ser para él hacerlo. Se ha hablado mucho. Muchas cosas se han discutido a lo largo de los años acerca de cómo tradujo José las planchas. Y pienso que tal vez podríamos decir que se ha creado una mitología acerca de este tema. Steve, me pregunto si pudiera ayudar a aclarar esto un poco y ayudarnos a saber lo que ya sabemos y también lo que no sabemos acerca de cómo se tradujeron las planchas. ¿Puedo ayudar a ver mejor o a añadir más confusión? O crearla. Usted decide, pero parte de la razón de esto, Andy, por el desarrollo del mito, es lo que pasa cuando no sabemos. Sí. Y entonces, en una de las primeras conferencias de la iglesia, su hermano Hiram le pidió a José que explicara a los santos cómo había traducido el Libro de Mormón. Él dijo, no soy quien para decirlo. Es muy interesante. En otras palabras, hay registros del profeta en los que por lo menos hay una docena de veces que dice, yo lo traduje por el don y el poder de Dios. Esto fue lo que siempre dijo. La ocasión en la que entra en más detalle fue en un editorial del periódico en 1838, donde escribe, yo obtuve las planchas y con ellas el Urim y Tumim. Por medio del Urim y el Tumim pude traducir las planchas, y así fue como el Libro de Mormón llegó a ser. Y en la mente de José eso es todo lo que necesitamos saber. Correcto. Ahora, yo soy de la clase de personas a las que realmente les interesan los detalles, los mecanismos de la traducción. Ya saben que hay bastante evidencia de testigos oculares, pero al mismo tiempo es un poco engañoso. El ser un testigo ocular del proceso de la traducción es interesante, revela mucho. Pero nadie sabía exactamente qué pasaba. Nadie lo sabía, excepto José Smith. Así que los testigos fueron personas que vieron a José hacerlo, Así es. pero no vieron lo que José vio. Sí. O sintió, sea lo que haya sido. Sí, tal vez en la habitación, pero no realmente. Correcto. Y por estos testigos, esto es evidencia de segundo nivel, evidencia de rumores, podríamos llamarlo. Tenemos a Martin Harris, que nos da unos detalles interesantes. Emma Smith nos cuenta cosas fascinantes. Oliverio Cowdery también detalles fascinantes. David Whitmer, pero no sé qué pensar de todos ellos. En otras palabras, podemos hablar de estos detalles. David Whitmer, por ejemplo, diría, uno o dos de los caracteres de las planchas resultan ser muchas palabras en inglés. Otros parecen sugerir eso. Pero yo, sin que José me lo confirme, no estoy seguro. No estoy seguro de que los testigos en realidad supieran con certeza lo que vieron. Probablemente nos dieran su mejor impresión de lo que vieron. Estoy agradecido por esta evidencia, pero yo voy a dejar ese mito en un lugar provisional y confiaré en la repetida declaración de José. Lo hice por el don y el poder de Dios. ¿Todos los que ha mencionado realmente eran escribientes en el proceso de la traducción en un momento u otro? No tanto David Whitmer, pero él estaba en la habitación. Él dijo que fue testigo de la traducción, la cual se terminó en casa de sus padres en Fayette. Él fue testigo de parte de la traducción. Según un relato de David Whitmer, a veces había bastantes personas en el cuarto. Empezaban con una oración y luego José traducía. José no dice eso. David evidentemente lo dice y luego se citó en un periódico. Yo también he sido citado varias veces en el periódico, pero no puedo tomarlo todo como evidencia directa. Como doctrina verdadera. Bueno, Discúlpame, Keith. por favor. Me parece interesante que tengamos un anexo a la historia de José Smith y la perla de gran precio. Oliverio Cowdery, quien fue tal vez el testigo más cercano de los muchos que hablaron acerca de esto, habla con gran regocijo acerca de esto.
Él no nos habla del proceso, sino que nos dice el efecto que tuvo en él. Estos días fueron inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día yo continuaba escribiendo las palabras de su boca sin interrupción mientras él traducía. Y esto es algo muy emocionante. Y nosotros tal vez pudimos ser testigos allí. No lo sé, tal vez lo fuimos. Sí, Oliverio también confirma el punto de José acerca de traducir por medio de intérpretes. Eso parece claro. José mismo dice, yo por medio de el Urim y Tumim, los cuales fueron preparados de antemano, traje a la luz el libro de Mormón. Me gustaría hacer un comentario sobre esto, sobre su significado. Una palabra que usó el profeta y los profetas del libro de Mormón. En Alma 37 se nos dice, cuando Alma le está explicando a Elamán sobre las planchas y el medio que el Señor ha preparado para sacarlas a la luz. Nefi lo explica en 1 Nefi, cuando habla de cómo funcionaba la liaona. Por medio de cosas pequeñas, el Señor hace cosas maravillosas. Y lo vemos en Mosía, capítulo 8, cuando Amón le explica a Limi lo que es ser un vidente. Un vidente es alguien que tiene el poder de traer a la luz obras maravillosas que están escondidas. Y también lo vemos en Doctrinas y Convenios 10, versículos 1 y 4. Los medios por los cuales José pudo traducir fueron preparados. Yo no puedo pensar en nada más interesante que un par de piedras videntes, que estos maravillosos instrumentos que el Señor proveyó para que el vidente hiciera su trabajo. La verdad es que para mí es como un medio de comunicación, pero un vidente puede ver, y aquí es donde quiero hacer hincapié. Es muy interesante, pero quiero resaltar el hecho de que es tan solo el medio. La revelación es lo más importante. correcto. El texto del libro de Mormón es la obra maravillosa y un prodigio, y los medios para proporcionárnoslo son bastante interesantes, pero hay que caracterizarlo adecuadamente. Creo que sí. No distraerse del mensaje por el método. Aquí. Ahora sabemos más acerca del tema y tenemos mejor información. Tal vez uno de los principales momentos de todo el proceso es cuando ellos estaban traduciendo un par de pasajes del libro de Mormón. Los profetas antiguos indicaron que la persona responsable de traducir las planchas tendría el privilegio de tener a otras personas que también verían las planchas y serían testigos y darían testimonio de ello, como para apoyar a la persona de que estas planchas eran reales. Y no estamos seguros de cuándo ocurrieron estos hechos, pero sabemos de por lo menos 2 ocasiones diferentes grupos de hombres pudieron ver cosas relacionadas con el libro de Mormón. Keith, ¿podrías hablar acerca de esto? Por supuesto. Solo un poco. Esto siempre ha sido un punto fascinante para mí. Pensar que el Señor llamó a testigos, aparte de José Smith y la obra misma, para ver estas planchas. Estamos viendo todo el mensaje de la restauración. El libro de Mormón muchas veces es el centro de las críticas de nuestros detractores, cuando ellos ven y dicen, qué conveniente que un ángel trajo el libro y un ángel se lo llevó de regreso, y ya no existe. Y nadie lo ve. Correcto. Muy bien. Recientemente se me preguntó en una reunión de la Sociedad Americana de la Historia de la Iglesia, entonces, ¿dónde están las planchas? Sí, a la gente le encanta eso. Bueno, el Señor no creo que Él nos demuestre su veracidad por medio de cosas físicas. El mensaje del Evangelio de Jesucristo se basa primeramente en la fe. Sí. Y luego Él lo confirma. Pero, así como lo dice en el libro de Mormón, yo probaré la fe de mi pueblo. Exacto. Y lo mismo pasa con las planchas. Había aquellos que estaban alrededor del proceso de traducción y durante el proceso estaban muy al tanto de frases y pasajes en los que se menciona que 3 personas específicas se llamarían como testigos, y esos pasajes se encuentran en Éter 5 y luego en 2 Nefi 27 y nuevamente en 2 Nefi capítulo 11. Y fueron bastante explícitos en el tema. El Señor llamará a 3 personas que serán también testigos de estas cosas y lo verán todo. Y cuando la obra de la traducción llegó a concluirse a finales de junio de 1829,
La madre de José escribió que 3 personas llegaron y empezaron a molestar. Esa es la palabra que pienso que ella usó. José también dijo, Y José dijo, ellos me molestaban tanto. sí, casi continuamente. Bueno, estos eran 3 que... Habían estado de voluntarios. Sí, muy bien. Así que estos 3 aparecieron. Fueron Martin Harris, David Whitmer y Oliverio Cowdery. Y ahora el profeta José Smith oró para saber si ellos debían ser los 3 y recibió la sección 17 de Doctrina y Convenios como respuesta de esto. Y lo tenemos en Doctrinas y Convenios hoy en día. Y aquí se les enseñó que si tenían la fe podrían ver estas cosas. Al poco tiempo empezaron a juntarse para orar. Y luego esta maravillosa manifestación revela que se encuentra en el Libro de Mormón justamente al principio, el testimonio de los 3 testigos. Increíble. ¿Qué fue lo que vieron? Quiero decir, usualmente hablamos de cómo los 3 testigos vieron las planchas, pero al referirnos a la sección 17 de Doctrinas y Convenios, hay mucho más que simplemente ver las planchas. Aquí pienso que es un punto muy significativo. Adelante. Bueno, tengo que encontrarlo. El Señor les promete que si confían en su palabra con íntegro propósito de corazón, no solo verían las planchas, sino también el pectoral, la espada de Labán, la leona que recibió Ley como actualmente la conocemos, la cual lo guió a través de la península árabe, y verán las piedras que el Señor tocó con su dedo cuando el hermano de Jared las llevó a la montaña. Y para mí esto significa que no solo José tiene unas planchas, sino que las planchas están escritas por gente que realmente existió, y los artefactos de estas personas de las que habla el libro se ponen a la vista ante los 3 testigos por un ángel de la presencia de Dios, y luego escuchan la voz de Dios declarando que el libro ha sido traducido correctamente y que ellos necesitan dar su testimonio de esto. Hasta se refiere especialmente a David Whitmer y dice, bendito sea el Señor y aquel que guarda sus mandamientos. Así que el testimonio no fue solamente de que había planchas, sino también de la veracidad histórica del Libro de Mormón. Porque estos artefactos en la historia eran artefactos que se mencionaron en el libro. Y hubiera podido ser que los testigos nunca hubieran leído el texto. No todos ellos eran escribas. Y ni siquiera entendían aquellas cosas en el relato cuando las vieron, hasta que leyeron el libro. Tal vez. Debemos decir que José tradujo un libro que es verdadero, es histórico. Exacto. Y una persona puede rechazar el testimonio de los testigos. La mayoría de la gente lo ha hecho, o por lo menos una gran porción de los que han oído hablar de él. Pero es innegable el testimonio de los 3 testigos. He escuchado explicaciones que son tontas. parecen mucho más milagrosas que esto. Absolutamente. La gran alucinación en Manchester, New York. Correcto. No pueden funcionar. Estos son muy poderosos y pienso que indican que están de acuerdo con el mismo Libro de Mormón. Y el hecho de que otra gente vea esto realmente va a ser significativo para el mismo testimonio del libro. Y el lenguaje es bien explícito, especialmente en el de los 8 testigos, que dice, las hemos palpado con nuestras manos, vimos las planchas. Hay muy poco lugar para dudar aquí, ¿no es cierto? Lo de los 8 testigos es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre las experiencias de los 3 testigos y los 8 testigos? Frecuentemente me he preguntado, simplemente como alguien criado en la iglesia, tienes a Oliverio Cowdery, David Whitmer, Martin Harris, y luego tienes este otro grupo. ¿Está él tratando de agrupar a varias personas? Y son 2 clases diferentes, pienso. Clases de grupos, digo. Por un lado, el de los 8 testigos parece ser la gran mayoría la familia Whitmer, y aquellos que estaban relacionados con la familia Whitmer. Irún Page, por ejemplo, estaba casado con Catherine Whitmer. Sí, él era un cuñado. Sí. Y aquí el Libro de Mormón finalmente se termina. Y el Señor reconoce a aquellos que estaban proporcionando ayuda y apoyo en estos momentos, que sabían de este proceso y no lo estaban deteriorando. José fue perseguido de un lugar a otro y finalmente hubo un grupo, una familia entera, que estaba dispuesta a apoyar el proceso. Y en respuesta, ellos reciben también la manifestación y se les muestra realmente, se les permite tocar las planchas. Pero la experiencia de los 8 testigos y la de los 3 testigos es bastante diferente. En la de los 3, ellos fueron profetizados
y se habló de ellos en las Escrituras en forma real y pronunciada varias veces. La experiencia de ellos tuvo lugar en un nivel más espiritual, Mientras ellos... donde escuchan la voz del Señor y cosas así. Mientras que la de los 8 testigos fue más como una experiencia de museo. Se les permitió entrar y ver las planchas. Como dicen las Escrituras, los 3 testigos las verán por el poder de Dios, e indica que esto va a ser lo que podríamos llamar una experiencia supernatural. Mientras que la otra, con los 8 testigos, es muy de tocar, es un tipo de experiencia muy natural. Y por el diseño, tenemos 2 diferentes tipos de testimonios acá. Es cierto, Pero los 2 testifican de la misma verdad. es cierto. Se pueden explicar de cualquier forma, porque tenemos una montaña de evidencias. Sí, la tenemos. ¿Saben lo que me encanta de los 3 testigos? A cada uno de ellos en la revelación de Doctrina y Convenio se les dice, para que mi siervo José Smith, hijo, no sea destruido. Cada uno, gente bastante común, es como nosotros los veríamos. En general parecen llenar un vacío crucial en estos primeros años de las debilidades del profeta. Oliverio es el tipo de académico que podría escribir un libro, o por lo menos transcribirlo. De acuerdo. Martin Harris, John Gilbert, más adelante dice que él es el único con dinero, él era el único recurso para el mormonismo en esos primeros años, y David Whitmer fue el único que abrió su casa cuando fueron perseguidos de un lugar a otro. Eran personas comunes y corrientes, haciendo cosas extraordinarias. Y José habla de que, si lo recuerdo correctamente, cómo después de la experiencia de los testigos, él se recuesta en su cama y les cuenta a su madre y padre. Su madre relata que él estaba emocionado luego de que los 3 testigos tuvieron la experiencia, porque ser el único testigo era una carga muy pesada. Me siento aliviado de una carga muy pesada, Sí, es cierto. Perdón, continúa. lo cual era casi demasiado para mí soportar. Ahora recalquemos, antes de continuar, que estos hombres se separan de la iglesia en 1838. Todos están desconectados del profeta. Los 3 testigos, Martin Harris, David Whitmer y Oliverio Cowdery, todos ellos a lo largo de toda su vida afirman su testimonio del Libro de Mormón. Oliverio Cowdery tal vez es el mejor, por lo menos me encanta su declaración cuando regresa a la iglesia luego de haber estado fuera por una década. Y dice, Sidney Rigdon no escribió el Libro de Mormón, Solomon Spaulding tampoco, yo escribí el Libro de Mormón. Es decir, él es el hombre. Según salía de los labios del profeta José Smith mientras él lo traducía por el don de Dios. E irónicamente su apostasía agrega más a un testimonio de la verdad de lo sucedido. Ellos tienen motivos en el mundo para tratar de cambiar su historia. Y si alguien sabía que el profeta José Smith estaba mintiendo o no, ese era Oliverio Cowdery. Él tenía motivos para acusar a José si en realidad no era la verdad. José Smith realmente tradujo por el poder de Dios. Es algo muy poderoso. Sí, lo es una es. poderosa adición al Libro de Mormón. El Señor sabía lo que hacía cuando lo añadió. Claro. Ahora, lo que sucede al final de la traducción, según mi entendimiento, estimamos que el Libro de Mormón, como lo tenemos hoy día, tomó un poco más de 60 días para traducirse. Repasemos rápidamente esto para los televidentes. Empezaron el 7 de abril de 1829. Para el 15 de mayo ya habían traducido hasta Tercer Nefi 11. El 11 de junio tramitaron los derechos del autor y para finales del mismo mes ya lo habían terminado. Así que fueron 60 o 65 días. Días hábiles. Todos los que estamos aquí somos escritores. ¿Podrían escribir un libro que es más o menos de 580 páginas en un par de meses? Cuéntenos acerca de la imprenta y esas cosas. Aquí hay otro milagro. No es solamente el hecho de que se tradujo en tan poco tiempo, sino también el convertir esto en un libro listo para poner en una repisa. Otro milagro es que esto ocurre antes de la tecnología y las computadoras. Y no hay borrones ni correcciones en el manuscrito. No hay ediciones con excepción de la puntuación, la cual se añadió más adelante. José Smith trabajaba bastante tiempo tratando de encontrar una imprenta, pero nadie quería imprimir el libro porque sabían que había una conspiración en contra de su compra y ninguna imprenta quería perder dinero. Cuando finalmente lo persuaden a E.B. Grandin a hacerlo, obviamente esto se convierte en el proyecto más grande de su negocio. Él solamente había impreso un pequeño libro, y el Libro de Mormón es un libro grande que da lugar a muchos problemas y dolores de cabeza y muchas cosas extrañas. Ángeles, planchas de oro y cosas por el estilo. Bautismo de fuego. Bautismo de fuego. Él y su equipo empiezan a trabajar en la impresión a mediados de agosto de 1829, ¿no? Algo así. Y en la página del título dice Palmyra, publicado por E.B. Grandin para el autor.
Así que Grandin empieza a trabajar en el libro. La página del título sería la primera hoja tipográfica en el libro. Para septiembre, Grandin se había asociado con un hombre que se llamaba Luther Howard. Luther Howard era un encuadernador y estaba encargado de encuadernar el libro. Y Grandin dirigió la imprenta bajo la dirección de su compositor Gilbert. Y Keith seguramente conoce a Gilbert y la tipografía. Esto fue fenomenal. Y no podemos entrar profundamente en detalles, aunque sería divertido el pensar en esto, en la tipografía. Quiero decir, literalmente eran millones de piezas tipográficas que acomodaban en pequeñas bandejas para poder hacer la composición tipográfica y luego imprimirlo. La imprenta es fenomenal. ¿Quiere hablar un poco de esto? Bueno, se nos acabó el tiempo para hacer esto. Sí, no creo que alcance. Pero es un gran trabajo y es un milagro. Es un trabajo maravilloso. Podríamos llamarlo una obra maravillosa y un prodigio, ¿no? Quiero decir, cada paso en el camino, tenemos a la gente adecuada, en el momento adecuado, y los medios necesarios para traducir. Se proporcionaron medios para llevar todo a cabo, proporcionados por el Señor. Él había estado trabajando en este libro por mucho tiempo. Él había invertido mucho tiempo profético en este libro. Y ahora vemos que el Señor continúa invirtiendo para sacar este libro a la luz. La frase que se repite en el libro de Mormón es una obra maravillosa y un prodigio. Yo pienso que se aplica a todo tipo de cosas. Gracias, hermanos. Gracias.